Acaba de terminar la sesión plenaria y hemos raptado a Enrique Gato. Él es el fundador de Lightbox Animation Studios. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal, encantado de estar por aquí. Bueno, han salido los escolares de la sala plenaria revolucionados. Yo no sé qué les has contado. Bueno, pues fíjate, ha sido un poco un viaje por mi vida personal, ¿no? A nivel profesional, cómo me he ido moviendo. Y yo creo, hombre, hay una cosa que siempre les atrae mucho, que es el ver cómo llegas, ¿no? A crear esto de la animación, esto de los dibujos animados, estos personajes, ¿no? Que al final todos los conocen y yo creo que se les ha hecho curioso, ¿no? El ver cuáles han sido los pasitos que profesionalmente he ido dando para llegar hasta ese punto. ¿Cuántos perfiles hacen falta para trabajar en una película de animación? Porque yo cuando veo los créditos a lo mejor te tiras 10 minutos viendo nombres y nombres y nombres y nombres. Pues fíjate, en el caso de Tadeo Jones fueron más de 300 personas las que estuvieron implicadas y Atrapa la bandera han sido cerca de 500. Es un disparate, son proyectos muy largos que lleva mucho tiempo hacerlos, son muy complicados. Nos pasamos prácticamente 4 años por película para conseguir desarrollarlas. Y al final, pues fíjate, son proyectos que implican a muchísima gente, que dan mucho tiempo de trabajo a mucha gente, y que creo que es lo mejor que se puede decir, ¿no? El que conseguimos generar ya un poquito de tejido industrial que por suerte sigue yendo a más, veremos hasta dónde. Los alumnos sobre todo estaban interesados en saber qué perfil podían ellos elegir para trabajar en una película de animación, cómo formarse. ¿Tú qué les dirías? Pues que a mí me da mucha envidia la gente que hoy en día se plantea hacer esto, porque hoy se puede estudiar animación en montones de escuelas privadas y hay propuestas públicas de formación para hacer ese tipo de cosas. Te basta con hacer una búsqueda rápida por internet y aparecen docenas de propuestas. Siempre digo que me da mucha envidia porque en mi época no existía esto. En mi época eras tú contra los elementos y a ver cómo te las apañabas para aprender cómo se hacía esto. Llevaba muchos años y yo me tiré 5 años, 6 años para aprender cosas básicas que hoy en día se pueden aprender en meses directamente si accedes a través de una de estas propuestas de formación. ¿Cómo empezaste tú toda tu trayectoria hasta llegar a crear Tadeo Jones o Atrapa la bandera? Es muy rara mi carrera profesional. Fíjate, a mí siempre me gustó el arte y la tecnología a partes iguales. Entonces, lo que me sucedió es que cuando tuve que elegir qué estudio, decidí tirar por la parte tecnológica, estudié ingeniería informática. Pero fue durante los años de facultad donde me di cuenta, a través de una asociación que se dedicaba a hacer gráficos por ordenador, me di cuenta de que ahí había algo que me interesaba mucho más que la propia informática. Y poco a poco fui desviando mi vida académica, la fui desviando hacia el mundo artístico, saliendo del mundo técnico. Y empecé a trabajar en la industria del videojuego haciendo mis primeras animaciones, hasta que me di cuenta de que a mí lo que de verdad me gustaba, más allá de animar personajes para esos videojuegos, etc., lo que me gustaba era contar historias con los personajes. Y fue cuando empecé a hacerme mis propios personajes y mis propios proyectos, cortometrajes, etc., para ver si yo era capaz de hacer eso, porque en mi familia nunca hubo nadie vinculado con el mundo artístico, ni con el cine, ni con nada remotamente parecido. Era un bicho raro y la verdad que tengo que agradecer mucho a mis padres que me entendieran los pasos rarísimos que yo iba dando profesionalmente, es decir, empiezas siendo técnico y terminas siendo artista. Es una cosa como que costaba mucho asimilar en aquella época. Entonces, pues poco a poco lo que he ido haciendo es eso, buscar dónde estaba mi hueco profesional, dónde estaba lo que de verdad me motivaba para levantarme por las mañanas y ir a un trabajo, y sobre todo dónde estaba el sitio en el que el trabajo no era considerado trabajo, sino era considerado me voy a divertir por las mañanas con lo que voy a hacer. Eso es lo que iba buscando principalmente y es lo que creo que he conseguido al final. Las 2 últimas películas, Tadeo Jones y Atrapa la bandera, supongo que entre medias del lanzamiento de una y de la otra ha habido un mundo, ¿no? Totalmente, y además fíjate, después de lanzar Tadeo Jones, como era una película que nadie esperaba y no se sabía muy bien cómo iba a funcionar, tuvimos un bache importante, tuvimos ahí una temporada desde que terminamos la película hasta que se estrenó, nadie se atrevía a dar el siguiente paso, financieramente estábamos en un punto delicado, y en el momento en que se estrenó la película, fue el boom que ya todos conocemos, decidimos cambiar un montón de cosas que sabíamos que no habíamos terminado de hacer bien en esa primera película para conseguir ser más eficientes, ser más profesionales, ser más todo lo que pudiéramos hacer mejor, conseguir hacerlo de forma lo más solvente posible. Entonces aprovechamos ese empuje que nos dio las aventuras de Tadeo Jones para conseguir crear una expectativa de futuro mucho más profesional y conseguir que la gente que se quiera dedicar a esto en el futuro, los chavales que hoy en día están estudiando, se encuentren
un estudio y una empresa en la que de verdad se puede trabajar de forma realmente profesional y como lo podrías hacer en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasos vas a seguir dando a partir de ahora? Bueno, siempre hay muchas cosas que hacer. Yo creo que en cuanto a hasta dónde se puede llegar estrenando películas y haciendo un montón de cosas, ya he cumplido muchos objetivos. Pero a mí lo que me sigue pudiendo es la voluntad de hacer algo interesante, algo atractivo, algo que creativamente te mueva por dentro, y al margen de si luego en taquilla es un exitazo brutal o se queda un poquito más corto, etcétera, mientras tenga una buena recepción del público y tú hayas tenido esa motivación, ese empuje en las tripas para conseguir hacerlo, siempre hay una buena lista de proyectos ahí en cola que tienes, como esto, algún día esto será lo siguiente. Pues esperamos que salga algo muy pronto para volver a reunirnos contigo. Enrique Gato, ha sido un placer tenerte en nuestro plató de Agora News y F Emprende. Deseamos que disfrutes del resto del día y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.